5 frentes sobre los cuales se ha preparado buscar, digamos, que cómo se pueden procesar, digamos, los datos, cómo se deberían procesar los datos de los empleados por parte de las empresas, por parte de los empleadores. Y es todo lo relacionado a aquella información, digamos, que el foco principal debe ser buscando prevenir posibles contagios, digamos, que se puedan dar, digamos, como con medidas muy enfocadas a que estas situaciones, digamos, de contagios puedan dárseles un manejo de manera preventiva, y otro, digamos, con medidas enfocadas a que en caso de una contagio o de alguna enfermedad de alguna persona, pues puedan dársele un tratamiento. Digamos que ese es el enfoque principal. En cuanto a legalidad, digamos que todo debe obedecer, por supuesto, a una situación muy de la norma, muy de la legislación que permita o que habilite que los datos estén siendo capturados o que estén siendo procesados para un fin específico, digamos, enfocado en prevenir o enfocado en mitigar aspectos relacionados con la pandemia. Entonces miremos que para Colombia, pues contamos con una regulación muy puntual, digamos que es muy exigente en materia de buscar que lo que es la información del estado de la salud de las personas, del estado, digamos, de algunas condiciones físicas, sean protegidas en todo momento, buscando que, pues, digamos, esos derechos constitucionales y ese derecho, digamos, que de privacidad y de protección de la información de las personas en todo momento se vea resguardado. Entonces, digamos que tiene un enfoque, y aquí digamos que el procesamiento debe estar muy enfocado y que haya una razón o que haya una justificación de interés público, ¿cierto? O donde de alguna manera se busque es resguardar la salud de las personas, la salud de la sociedad en general, de tal manera que se haya o se justifique sobre esos aspectos toda recolección y todo uso de información. ¿De acuerdo? Entonces, no, por favor, tener muy presente ese aspecto de legalidad, buscando en todo momento que lo que dictamina o lo que promulga la legislación esté muy, muy alineado allí en materia de la información de las personas. De transparencia. Buscamos que las personas o posiblemente las empresas que capturan información en todo momento deben ser muy transparentes con el manejo de la información. Por el momento, digamos, de capturar datos, pues que se haga bajo un contexto que es con claridad total, que es buscando prevenir, como lo mencionaba anteriormente, posibles contagios, que es prevenir posibles situaciones que puedan poner en peligro la salud y la vida de las personas, y por supuesto con aquellas que también compartimos, ¿cierto? Que puede ser nuestros compañeros, los familiares, allegados, o con quien en estos momentos precisamente digamos, las medidas cada vez son mucho más cuidadosas de salir, de movilizarnos, y con quien compartimos en todo instante, ¿cierto? Entonces digamos que hay que buscar que a las personas se les pueda comunicar y se les transmita de manera clara cuál es ese propósito de recolectar los datos, ¿cierto? Y de alguna manera hay que, además, digamos, buscar que haya una documentación muy clara de cómo se van a recolectar esos datos y que se les pueda transmitir a los colaboradores ese mensaje. ¿De acuerdo? Con respecto a la confidencialidad, hay que buscar que toda la información que se llegue a manejar o que con ocasión de estas circunstancias que las que estamos viviendo, la información se maneje con un absoluto cuidado, absolutas medidas de seguridad, porque fijémonos que estamos la mayoría de los casos hablando de información que es sensible. Y cuando hablamos de información sensible es porque tiene unos cuidados especiales que hay que mantener. Es decir, las medidas de seguridad y ciberseguridad se vuelven mucho más complejas, se vuelven mucho más exigentes. Tenemos estos días que hemos visto casos en las noticias donde personas que se ven de alguna manera vulneradas porque
han tenido que asistir a ciertos lugares, digamos, de a ciertas profesiones, de la medicina, personal que está en todo momento buscando proteger y propender y colocando también su bienestar y el de sus seres queridos eh, por de alguna manera prestar un servicio a la sociedad. Entonces digamos que esa información, digamos de nombres de personas, sus actividades, movimientos, pues también debe manejarse con absoluto cuidado, con absoluta confidencialidad. Por tratarse de información sensible, miremos que por lado legal, todo lo que es con respecto a la ley de protección de datos, busca que se mantengan unas medidas superiores y unas medidas mucho más profundas y se hagan unos análisis mucho más adecuados en materia o en el tiempo poder proteger la información de las personas. Digamos que las autoridades de salud en algunos casos ya han estado solicitando, ahorita vamos a ver más adelante, que se han promulgado medidas para poder manejar la información o para poder compartir la información de las personas en esta época. Entonces, digamos, para tener mucho cuidado allí con la confidencialidad y la reserva y el uso de la información de las personas. Minimización de datos o, digamos el uso, digamos esto va más enfocado a la limitante o a digamos buscar tener en el tiempo unas medidas de qué datos digamos recolectar, debe buscar que esa información sea mínima, la mínima necesaria con un propósito de adelantar medidas preventivas y por supuesto de adelantar medidas que en caso de un contagio, en caso de una vulneración a la salud de las personas, pues se puedan implementar controles. Entonces, de alguna manera, sí tener mucha claridad de que cuando hablamos de información mínima, es no recolectar datos si no hay un propósito específico, de alguna manera, si es que se está articulado con las áreas de alguna manera de talento humano, de prevención de, digamos, o articulado con el área de salud pública o de sanidad, pues tiene que haber mucha claridad en qué información es la que se va a recolectar y si en realidad existe un propósito adecuado para recopilar esa información y darle manejo. De lo contrario, se debe propender por no recolectar datos que no sean necesarios, que no conduzcan a un fin adecuado y que no haya una justificación en materia, digamos, de legalidad. Nos volvemos un punto, digamos, al punto uno, donde hablábamos de legalidad. Entonces, buscar que ese aspecto o ese componente legal se preserve en todo momento. Por supuesto que la recolección de la información, de esos datos mínimos, también debe obedecerse y preservarse, digamos, una limitante de tiempo. Buscar que, digamos, si se recolectan un nombre, los nombres de las personas o los apellidos, pues debe ir muy enfocado en que ese propósito de recolectar esos datos, de procesarlos o transmitirlos a la autoridad digamos, de salud o de sanidad pública, pues también haya un fin o se tenga muy, muy bien definido que no va a ser, digamos, para tenerlos por siempre o de tenerlos en el tiempo, si no son necesarios. A no ser que de alguna manera haya un requerimiento legal muy puntual, que la autoridad, digamos, de salud pública se manifieste y así lo exija. De lo contrario, debemos buscar en mantenernos en esa línea de recolectar los datos mínimos, ¿cierto? Casos, digamos, como la temperatura corporal de las personas, de los visitantes a las instalaciones, viajes de las personas y sobre actividades, digamos, que estamos ocurriendo. La realidad es que muchas personas estamos, pues, por supuesto, trabajando desde nuestras casas y la idea es que no irnos más allá de que la información que se recolecte sea de alguna manera muy enfocada únicamente a lo que es el bienestar del ambiente laboral, digamos, propender porque se mantenga esa cultura que tienen las compañías ya desplegada, propender porque las condiciones de trabajo de las personas se mantengan en el tiempo según la cultura y según las políticas corporativas de cada empresa. Entonces, digamos que recolectar esos datos de una manera mínima y en un tiempo definido.
Todo esto, desde luego, que tiene que estar muy, muy articulado y armonizado, digamos, bajo esos principios de legalidad o los principios, digamos, del manejo de la información. Digamos, hablamos de legalidad, transparencia, confidencialidad. Entonces, digamos que hay que buscar mantenernos en esa línea y tener un balance que nos permita manejar la información de las personas. Miremos algo de responsabilidad, quinto elemento. Hay que buscar mantener como una documentación y ser muy, muy exigentes, muy exhaustivos. Vemos que cualquier medida acá no está de más, digamos que es en mantener una documentación eh, sobre el manejo de la información, ¿cierto? Y recordemos que estamos en una situación donde la mayoría de enfoques que se han buscado mantener es buscando el bienestar de las personas. Estamos, digamos que muy preocupados por la salud, la salubridad, digamos, de todos, digamos, de nuestras familias, de los compañeros y por supuesto de toda la sociedad en general, de todas las personas. Entonces, digamos que ese enfoque de responsabilidad tiene que darse muy, muy en el contexto de mm, propender por la salud, por el bienestar y que las medidas estén enfocadas a la prevención y a la mitigación de posibles, digamos que, enfermedades y contagios. Entonces miremos que estos elementos que están acá publicados hay que buscar en todo momento mantener es un balance, mantener un equilibrio de tal manera que no busquemos extralimitarnos, ¿cierto? De pronto sabemos que hay muchas, digamos que actividades que hay que ejecutar de manera mucho más rápida, oportuna, pero siempre debemos observar la normatividad, debemos observar, digamos, los requerimientos legales y también, digamos que están todos los canales, digamos, de consulta de la misma autoridad de protección de datos en el término o con el enfoque de que podemos obtener información, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, cómo actuar. Digamos, también las autoridades de salud prestan un gran apoyo allí en cierta medida para buscar mantener este equilibrio entre estos cinco componentes o estos cinco elementos que estamos viendo acá reflejados en nuestras pantallas, de verdad. Esto, digamos que enfocado de cómo procesar o cómo se debería, digamos, manejar la salud de las personas, raya empleados en esta época y por supuesto, digamos que datos de la salud, datos relativos al estado de la salud de las personas, que como lo mencionábamos son de una naturaleza sensible, es decir, que requieren unos cuidados especiales porque pueden en determinado momento, digamos, llegar a lo que es el círculo más íntimo de las personas. Y recordemos que ese círculo íntimo es protegido por nuestra legislación colombiana a nivel de la Constitución. Entonces miremos allí el mensaje es ser muy cuidadosos, ser prudentes, hay que hacerlo, hay que trabajar de manera dinámica y de manera articulada con las autoridades de salud, las autoridades del sistema de sanidad a nivel Colombia. Perfecto. Vamos a dar tránsito a la siguiente lámina donde buscamos ya ver todo lo que ha preparado o lo que en estos días ha preparado la autoridad, digamos, de protección de datos, que ha reglamentado de alguna manera unas circulares, se ha reglamentado de alguna manera, se ha pronunciado en materia de compartir información. Vemos que ha remitido en los últimos, en el mes anterior, en el transcurso del actual, algunas circulares. Digamos, la primer circular externa fue emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio, en la cual se daban como una autorización o un visto bueno para que el Departamento Nacional de Planeación recolectara información de algunos operadores o de algunas empresas con tal de adoptar medidas, digamos, para las personas, ¿cierto? Y para buscar de alguna manera darle un manejo a nivel gobierno, a nivel nacional, de toda esta situación que se está presentando. Digamos que muy enfocada, como mirábamos, y si han sido consistentes, es de mitigar sus efectos, de prevenir, muy enfocado, digamos, con la situación puntual de la pandemia, con la situación puntual del estado de emergencia que estamos viviendo. La segunda es
En materia de uso de huelleros, pues digamos que identificaron que el uso masivo, digamos, de estos sistemas o de estos componentes biométricos podía haber un posible contagio. Entonces, buscando, recordemos que la autoridad ha sido muy, digamos, enfocada en prevenir, digamos, que haya contactabilidad, ¿cierto? O que haya cercanía entre las personas y esa proximidad. Y entonces se han pronunciado acá en esta circular 2 en materia del uso de estos dispositivos donde las personas tenemos que colocar nuestros, digamos, dedos allí y poder capturar información, y pues eso es uno tras otro y van a, digamos, se dieron cuenta que habían posibles o era una manera, digamos, de propagar posibles contagios. La tercera habla sobre lo que es la actualización o los calendarios el reporte de actualización de las bases de datos en la Superintendencia de Industria y Comercio. Recordemos que esta entidad es la que maneja allí todos el registro o esa CMDB o ese contenedor de información de las bases de datos que las empresas que están obligadas a reportarlas, pues se mantengan el tiempo. Entonces hay un periodo, digamos que tenía que ya en el primer trimestre estarse cumpliendo y todas las empresas deberían haber hecho el reporte, y la Autoridad de Protección de Datos se ha pronunciado y extendió este plazo hasta el 3 de julio del presente año. Vemos acá un poco la misma superintendencia en estos días se pronunció, digamos, sacó una información con dos enfoques. Uno, digamos, como el manejo, recolección de la información, y otro aspecto muy enfocado a tener medidas o, digamos, que sensibilizar un poco más en materia de posibles amenazas y prevenciones que se deben tener en estos días sobre lo que es el uso de la información. Entonces miremos acá, digamos que todo muy enfocado precisamente con motivo de la emergencia, ¿no? Y se llama recolección y uso de datos en casos de emergencia médica o sanitaria. Entonces hablamos de tres componentes, lo que es el recolección y el uso de los datos. Los datos que deben ser protegidos. Hay que buscar adoptar medidas especiales o medidas que sean de alguna manera balanceadas con respecto a la necesidad y al nivel, digamos, o la naturaleza de esos datos. Recordemos que es información sensible, todo lo más lo que se está manejando, y unas medidas tendientes a mitigar o a prevenir, digamos, todo esas posibles amenazas, buscando recolectar datos de una manera no adecuada o que buscan desvirtuar en todo momento la ley de protección de datos, que busca, digamos, garantizar unos principios para la información de confidencialidad de las personas. Entonces miremos en cuanto a la recolección y el uso de los datos en estado de emergencia, digamos lo que estamos viviendo. Dice que todos los datos de la salud de las personas es información sensible, algo que ya veíamos, y su tratamiento requiere unas medidas especiales, digamos, en cuanto a el punto o desde la fase de recolección, desde la fase, digamos, de almacenamiento, todo su tratamiento y medidas de alguna manera de supresión o disposición final de esa información. Miremos que la información, cuando habla de que no requiere autorización para recolectarla y usarla cuando haya una justificación médica o sanitaria. Y recordemos que esas justificaciones, tiene que haber una justificación que es buscando prevenir y es muy enfocado, digamos, desde la parte legal, desde la parte, digamos, articulada con las autoridades sanitarias y las autoridades de salud, ¿cierto? Si bien no requiere autorización, es porque tiene que haber un aspecto de legalidad, es decir, no requiere autorización porque hay una justificación en materia habilitante de la Ley de Protección de Datos para que las autoridades empresas, en el caso de buscar prevenir contagios y mitigar sus efectos, puedan hacer ese uso de la información. Por supuesto que buscando mantener esos elementos que veíamos en la página anterior, en la lámina anterior,
y unos principios que vamos a estar viendo aquí adelante en esta misma lámina. Los principios están, por supuesto, de la ley, es decir, es algo que la misma legislación, la misma ley 1581 de protección de datos ha promulgado desde el año 2012 y está amparada en la Constitución, la ley, la legislación colombiana. Entonces hablamos de la finalidad, que dice que el tratamiento de los datos debe hacerse para prevenir y la misma superintendencia ya dio extensión, lo trajo a un contexto propio de la situación de pandemia para relacionarlo y nos habla de controlar, mitigar sus efectos, ¿cierto? Entonces estamos hablando acá es que haya un aspecto de una finalidad en materia o amparada en la situación de legalidad. Esa finalidad tiene que estar muy, muy alineada. De veracidad y calidad de los datos o calidad, dice que la información debe ser veraz, completa y que debe estar actualizada y debe ser comprensible. Es fundamental que las personas suministren datos ciertos para recibir la atención apropiada. Estamos hablando acá de una situación netamente de salud. Es decir, que la información que las personas brinden debe ser pues muy consistente siempre y cuando se requiere para, digamos, que atenderse una situación de salud, una situación que puede poner en peligro en determinado momento la vida y la salud de la misma persona y por supuesto de las que están en su alrededor o de su, digamos, que capacidad, digamos, de proximidad inmediata. Legalidad, digamos, va muy, muy alineado, digamos, todo esto, ese principio de acceso y circulación restringida. Los datos pueden ser de acceso de personas autorizadas por la ley y únicamente debe usarse. Fíjese que es muy reiterativa, dice, venga, todo ese principio de buscar o toda esa alineación de buscar prevenir contagios y de buscar, en caso de un contagio, que las personas no se vean afectadas o su salud o su bienestar. ¿De acuerdo? Entonces, la circulación debe ser muy restringida. Digamos que las empresas han ido adoptando y han sido muy prudentes en poder de alguna manera que la información se trate de una manera muy, muy controlada. Su acceso también esté, por supuesto, muy alineado a ese propósito específico de salud. Y la seguridad, que hablábamos, digamos, con lo de confidencialidad anteriormente, que es adoptar unas medidas estrictas y hablamos de alguna manera estrictas especiales y deben estar muy, muy enfocadas en lo que es prevenir ese riesgo y hay que observarlo de alguna manera desde el punto de vista global de los requisitos de la ley, de los requisitos de alguna manera que se deben mantener y sustentar muy bien, es decir, muy alineado a lo que son potenciales amenazas internas y externas que pueden llegar a vulnerar esa condición de seguridad de la información. Que se ha de alguna manera también incrementado, así digamos que aprovechando los delincuentes han ido identificando toda esa incertidumbre que estamos viviendo, toda esa necesidad de información y qué es lo que está ocurriendo, hacia dónde van de alguna manera las autoridades de sanitarias, las autoridades de salud, las personas también como muy expectantes en todo momento en qué nos dicen de las empresas, qué información nos están suministrando y los mismos delincuentes, las mismas personas de una manera no adecuada han buscado aprovecharse de esta situación, aprovecharse de esta condición y empezar a recolectar información. Por tal motivo, digamos, la misma Superintendencia de Industria y Comercio, la SIC, ha sacado unas medidas, como dice, sea muy cauteloso, sea muy cuidadoso con el suministro de información, verifique que quien le está entregando información, hoy en día vemos el call la misma policía a través de sus cuentas de Twitter todo el tiempo está lanzando medidas o está lanzando anuncios donde dice sea cuidadoso, mire, salió una campaña de la DIAN, salió esta campaña de la Fiscalía, mire que es un correo falso, digamos que en las noticias lo estamos viendo y en las cuentas corporativas de Colser y de la misma Policía Nacional a través de su centro cibernético, estamos escuchando todo el día o en cada momento este tipo de anuncios que sirven como medidas preventivas. Buscar que en todo momento, digamos, correos, comunicaciones que nos lleguen, sí sean
de alguna manera se trata de una entidad pública o privada autorizada para recolectar los datos con motivo de la emergencia sanitaria. Están los canales, digamos, de la misma superintendencia. Recordemos que esto es apoyado, abajo está la referencia, la fuente bibliográfica, que es propiamente de la Superintendencia de Industria y Comercio. Ellos también han dicho, mire, hay un canal virtual, hay un canal en la página en el portal corporativo de esta entidad, en el cual las personas se pueden apoyar para conceptos, se pueden apoyar de alguna manera en caso de un incidente o de páginas o portales que se identifiquen que están capturando datos y pueda de alguna manera tomar medidas a través de la autoridad. Importante, digamos que la misma legislación, y desde aquí nos traemos de todo esto de normatividad de protección de datos, también está muy articulado con la misma legislación a nivel penal, la ley 1273 del 2009, que sanciona con pena y digamos de dinero y con pena de alguna manera de prisión ese tipo de conductas, como bien lo mencionan aquí. Muchas gracias. Digamos que ha sido un tiempo muy importante para nosotros tenerlos acá todos presentes. Sabemos todo lo que hacen de sacrificio para dedicarnos estos momentos, estos minutos que esperamos les hayan servido les hayan sido útiles para ustedes y para sus empresas en materia de los cuidados y protección de la información. Muchas gracias, les habló Luis Velázquez. Estaremos, digamos que muy tener una cercanía con ustedes, cualquier consulta, cualquier aspecto, con todo, súper atentos. Muchas gracias para todos por su asistencia. Los invitamos a que nos sigan acompañando todos los días a las 10 de la mañana a nuestros webcasts de la próxima semana. Gracias.